Ahí lo más relevante es ese cuadro más grande rojo que tenéis, bueno, esa diferencia salarial a nivel anualmente, que viene a ser aproximadamente de casi 2.000 euros en bruto, unos 1.400 en neto, entre profesores técnicos y profesores de secundaria, y luego también una diferencia de casi unos 100 euros por trienio, entre trienios del grupo A, del grupo A1 y trienios del grupo A2, lo que puede suponer en una carrera profesional con 10 trienios, pues por ejemplo, pues una diferencia de 1.000 euros. Y luego también destacar lo del tema de la jubilación que tenéis más abajo. El tema de la jubilación, pues el que también conocemos y también conocéis, los que sois funcionarios de carrera. Hemos puesto ese ejemplo para demostrar, evidenciar esas diferencias salariales. Pues los que somos grupo 1, que estamos integrados en el grupo 1, obtenemos esa jubilación con 32, la jubilación máxima, la pensión máxima con 32 años de servicio, mientras que el colectivo de profesores y de docentes integrados en el grupo A2, pues obtienen necesitan los 35 años de servicios para poder llegar a la pensión máxima. Esa diferencia, pues bueno, también hay unas diferencias salariales que se reflejan ahí. Esos son datos generales para situarnos en el contexto actual, que son, bueno, algunos de ellos, o he intentado destacar aquellos aspectos que luego va a intentar regular, mejorar, modificar la LOMLOE con diferente acierto, porque no lo acaba de hacer todo lo correctamente que debería hacerlo. Estamos en la situación que estamos y es necesario, bueno, pues hacer unos pequeños o situarnos en unos pequeños antecedentes para también comprender la situación actual. Decimos que somos un profesorado con diferentes procedencias y titulaciones, pues producto de ese proceso de aluvión que dura ya más de 30 años, desde que se implanta la reforma educativa con la LOCSE, y en la que pues, el sindicato de trabajadores y trabajadoras en la enseñanza de UGT pues, ha tenido cierto protagonismo y hemos tenido la necesidad de luchar contra algunos elementos que distorsionaban este proceso y este modelo de construcción de este tipo de profesorado de formación profesional. Con la LOCSE, como recordaréis, y si no lo recuerdo yo, para elevar el nivel de la formación profesional, pues se consideró oportuno que solo los titulados universitarios fueran o debieran impartir este tipo de enseñanzas, y no como hoy ha ocurrido hasta entonces, en que se compartía docencia con los titulados de formación profesional, por al menos en el ámbito práctico. Por tanto, ya empieza la cuestión que se vuelve a reproducir ahora de la dificultad de los titulados de formación profesional para acceder a la docencia. Ello provocó, como ya os estoy anunciando, que durante los primeros decretos de desarrollo de las especialidades docente y de adscripción de profesorado, pues tuviéramos que luchar y concretar por mantener a los titulados de formación profesional en la docencia y permitirles su acceso como funcionarios de carrera, estableciendo hasta 10 especialidades docentes de formación profesional en las que su perfil definido corresponde al de un titulado de formación profesional. Eso es, bueno, un tema que está ahora en cuestionamiento. Al hilo de esta cuestión, pasamos a la siguiente diapositiva. En esta lucha sindical que hemos mantenido desde UGT Enseñanza durante a lo largo de estos 30 años de implantación de la LOCSE, pues hemos conseguido varios aspectos importantes que, bueno, que habrá que ahora poner de relieve por la situación, porque se vuelve a plantear dificultades y problemas en la misma línea que hace 30 años. Nosotros lo que conseguimos a través de la negociación de esos decretos de desarrollo de las especialidades, pues fue un sistema transitorio de acceso que permitía a estos titulados de formación profesional presentarse a las oposiciones durante 7 convocatorias. Primero fueron 3 con un decreto y después 4 más. Y estas especialidades fueron, no solamente son esas 10 especialidades que se consiguió que los titulados de FP tuvieran un reconocimiento expreso y sirvieran sus titulaciones para presentarse, porque su perfil era el más adecuado para presentarse siempre a oposiciones, sino estábamos hablando de todas las especialidades de formación profesional.
Y un ejemplo claro lo tenéis en esta última convocatoria que se ha publicado, en el que especialidades como equipos electrónicos, que todavía no ha agotado esas 7 convocatorias, patronaje y confección, que también forma parte del otro grupo, pero que tampoco ha agotado sus 7 transitorias, y procesos comerciales, pues tengan todavía ese sistema de acceso habilitado, porque así lo marca la ley. Luego, cuando ese sistema transitorio se fue agotando, porque fueron convocándose las oposiciones correspondientes al cuerpo técnico del profesorado de formación profesional, también conseguimos, negociándolo cuando se negoció la reforma o la organización de los títulos de formación profesional, cuando se renegoció la ordenación de la formación profesional en 2006, consecuencia y desarrollo de la LOE, pues también conseguimos en ese momento una moratoria indefinida para que ese profesorado que estaba en las bolsas de trabajo, ese profesorado técnico interino que estaba en las bolsas de trabajo de las diferentes especialidades, cumpliendo determinados requisitos de antigüedad, como tenéis ahí, 2 años de experiencia docente antes del 31 de agosto de 2007, pues pudiera seguir presentándose a las oposiciones por su especialidad, con esa titulación y de manera indefinida. Al propio tiempo, pues lo que hemos conseguido también, estas cuestiones, esta negociación que hemos llevado a lo largo del tiempo y que ha costado tirones de piel también, me ha costado conseguirla, y que se ha conseguido o que se ha llegado hasta donde se ha podido y lo que se ha podido conseguir, pues nos ha permitido o ha garantizado la continuidad del profesorado técnico interino con titulaciones de FP en el sistema, en sus respectivas bolsas de trabajo, pero como todos vosotros conocéis, pues siempre se os ha cuestionado vuestra posibilidad de manteneros en el sistema, vuestra posibilidad de continuar trabajando, vuestras titulaciones, y el último ejemplo lo tenemos el año pasado, no hace falta ir más lejos. Tuvimos que firmar un acuerdo sindical para que se garantizara que este profesorado con este perfil pudiera continuar trabajando en las bolsas docentes en las que está y en los mismos puestos docentes que algunos llevaban más de 25, 30 años o 15 años trabajando en ellas. Lo tuvimos que negociar y firmar para que ese documento sirviera y nadie cuestionara, por lo menos hasta este curso, que tenéis o que reunís los requisitos, sobre todo Hacienda, para pagar esos puestos. Parecía que el tema estaba tranquilo y en esto, pues, nos aparece la LOMLOE. Nos aparece la LOMLOE que en general, con carácter general, es una buena ley, es una ley que modifica los aspectos más regresivos que tenía la LOMCE, pero claro, a la hora de tratar el profesorado, a la hora de tratar por lo menos el profesorado técnico de formación profesional, pues no ha actuado con la finura que debía haberlo hecho. Y ahora explicaremos por qué. Lo más relevante, lo más importante, el texto de la discordia que hemos puesto ahí, es esa disposición adicional 11ª que se ha aprobado ya por el Congreso de los Diputados y que ha pasado ahora al texto de la ley al Senado. Es esa adicional 11ª que habla de profesorado del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional. Es muy relevante leer con detalle el texto, el contenido de esta disposición adicional es muy sustancioso, porque cada vez que lo lees y lo reflexionas, pues sacas conclusiones, pues algunas no deseadas y otras que, bueno, que te indican cuál va a ser el camino futuro. Yo me voy a permitir leerla porque va a ser esa el centro de nuestra discusión o de nuestra exposición. En primero dice, se integran en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria las especialidades de formación profesional, incluidas en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional, manteniendo la atribución docente reconocida por la normativa vigente. Integra el cuerpo o las especialidades del cuerpo de profesorado de secundaria, de profesorado técnico en el cuerpo de enseñanza secundaria. Esa es la primera cuestión. La segunda, el número 2 dice, de acuerdo con el gobierno, de acuerdo con las administraciones educativas, es decir, las comunidades autónomas, establecerá el procedimiento para el ingreso en este cuerpo
así como para el acceso al mismo del profesorado técnico de formación profesional que estuviera en posesión en la fecha de entrada en vigor de esta ley orgánica, de las titulaciones de grado o equivalente a efectos de acceso a la función pública en las condiciones que se determinen. Ese es el segundo aspecto, es decir, primero hablo de las especialidades, ahora hablo del profesorado. ¿Qué va a pasar con el profesorado? Y son los puntos 2 y 3, y es esa división y ese conflicto innecesario que se ha generado. Tercer punto, dice, los funcionarios de carrera del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, funcionarios de carrera, que por no reunir los requisitos de titulación exigidos en la fecha de entrada en vigor de esta ley, no puedan acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, permanecerán en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional y este profesorado, estos profesores, mantendrán su especialidad y la atribución docente reconocida por la normativa vigente. El conflicto, el melón está abierto y ahí están las dificultades. ¿Qué consecuencias tiene este texto? Nosotros las hemos desglosado en 5 apartados que luego analizaremos punto por punto y que, bueno, que ya leéis o que ya no hace falta que yo las ponga de relieve porque las estáis leyendo vosotros también. La primera es la extinción del cuerpo de profesorado técnico de formación profesional. La extinción del profesorado técnico de formación profesional. Esa es la primera consecuencia que se saca de la disposición adicional 11ª. Un cuerpo de profesores técnicos que paradójicamente se crea con la LOCSE, porque antes el que teníamos anteriormente no servía y había que crear uno nuevo, ahora se extingue como tal, como cuerpo docente. El conjunto de las especialidades que forman ese cuerpo docente pasan en bloque al cuerpo de profesorado de enseñanza secundaria, a los PS que hablábamos antes, manteniendo la atribución docente que tiene asignada. Si ahora el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria tiene una amalgama, tiene un conjunto de 40 especialidades, pues añádele 29 de las que están activas ahora de profesorado técnico y incrementa ahí un colectivo, un conjunto de 60 especialidades o más que se puedan generar. Ese es el segundo aspecto relevante. Y aquí lo interesante es que pasan en bloque. El tercer punto o la tercera consecuencia que nosotros hemos valorado será el gobierno y comunidades autónomas quien establezca los nuevos requisitos de titulación para el ingreso o acceso a las diferentes especialidades del cuerpo técnico que se extinguen y pasan al cuerpo docente del profesorado de enseñanza secundaria. Esto tiene relevancia porque se hará en los mismos términos o en las mismas condiciones de acuerdo con las titulaciones que se declaren que son óptimas o se puede acceder a la función. No, que no, ni me ven ni me oyen. Hola, sí que te oímos, sí. Verte no, pero oírte sí. Sí, dejas el micro en silencio y luego cuando hablamos el debate, pues podrás participar. Vale, perfecto. Buenos días. Gracias por venir. El segundo, estábamos en, sí, que establecerá gobierno y comunidades autónomas cuáles son los requisitos de acceso. Aquí no habla de titulaciones equivalentes a efectos de docencia, sino habla de acceso por titulaciones adecuadas para el acceso a la función pública. Y luego los puntos 4 y 5, que son los más problemáticos y son los que nos tenemos que centrar un poquito más y lo haremos a continuación. La consecuencia número 4 es el profesorado técnico. ¿Qué pasa con el profesorado técnico de estas especialidades? Pues el que tenga titulación universitaria, grado o equivalente para el acceso a la función pública, lo que estábamos comentando, accederá al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, al cuerpo superior, pasará del grupo A2 a la 1, al cuerpo de profesorados de enseñanza secundaria, ese conglomerado que hemos hablado, de 40, que ahora serán 60 especialidades, según el procedimiento y las condiciones que establezca gobierno y comunidades autónomas. Ese es un primer colectivo que en principio sale favorecido con esta ley. Segundo colectivo,
El profesorado técnico de formación profesional que tenga la condición de funcionario de carrera, muy importante este segundo dato, que es el único que se procura o menciona la ley, en principio, que es el único que parece que tiene garantizada ciertas determinadas condiciones, y que no tenga la titulación universitaria de grado o equivalente para el acceso a la función pública, léase titulaciones equivalentes a efectos de docencia como son las titulaciones de formación profesional, eso que venimos peleando 30 años, porque se incorporen al sistema educativo. No podrán acceder al cuerpo de profesorado técnico, profesorado de enseñanza secundaria, y se mantendrán en este cuerpo técnico que se extingue hasta su jubilación, manteniendo especialidad y atribución docente, es decir, un cuerpo que se extingue, un cuerpo donde no habrá promoción y donde no habrá, pues bueno, mejora de sus condiciones. Aquí crea innecesariamente la ley esta división en el cuerpo técnico de formación profesional, del profesorado. Analizamos con detalle cada uno de los aspectos y vamos a ver si a mí me va, porque aquí no me va. Vale. La primera cuestión creo que la hemos comentado con suficiente amplitud. Ese bloque que pasa al segundo, ese bloque de especialidades del cuerpo técnico que pasan al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Nosotros aquí, pues bueno, esta acumulación no le vemos que tenga mucha lógica y coherencia. Lo lógico hubiera sido crear, en todo caso, si vamos a modificar y a cambiar las cosas a este nivel, pues crear un cuerpo de profesores de formación profesional, por una parte, y un cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Y en ese cuerpo de profesores de formación profesional, pues integrar a los PS, como yo, que soy de una especialidad de formación profesional, y al cuerpo técnico que quiero extinguir de profesores de formación profesional, con igualdad de retribuciones, con igualdad de derechos, con igualdad de condiciones. Ese es el segundo tema. ¿Sí lo recoge el papel? En principio, esto no debería ser o no debería suponernos quiero decir, ante la tesitura de la supresión de este cuerpo, mantener las cosas como están, nosotros seríamos más conservadores, partidarios de no hacer esta supresión, en todo caso ese cambio de lo que hemos hablado, y eso nos lleva a concluir, bueno, que podría ser razonable que estas dificultades, problemas, dudas que surgen, pues nos llevan a pedir la retirada de la disposición adicional de la ley, la retirada o su modificación, o bien reconducir el tema para intentar retomarlo y solucionarlo en condiciones cuando se negocie, replantearlo, la futura ley de formación profesional y la ley del Estatuto Básico del Funcionario Docente, del Estatuto Básico del Funcionario Docente, que también se tendría que negociar, y ahí esperamos que, bueno, que estos desaguisados, si la ley continúa adelante en los términos que está, se puedan corregir. Lo que hemos hablado con carácter general, es el gobierno y las comunidades autónomas el que van a establecer los nuevos requisitos de titulación para el ingreso o acceso a las diferentes especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y del cuerpo técnico que se extingue. Es decir, con carácter general tenemos que recordar que hay una ley de función pública, hay un estatuto básico del empleado público que establece con carácter general que para acceder al grupo A, subgrupos A1 o A2 o A sub 2, hay que tener titulación universitaria de grado o equivalente a efectos de acceso a la función pública. Estamos pensando en licenciaturas, diplomaturas y otras titulaciones universitarias equivalente al grado y al máster nuevo de Bolonia. Que hay un grupo B, en principio que en la ley de función pública está sin desarrollar, que es el que corresponde a los titulados, en principio, titulados técnicos superiores de formación profesional, es decir, a los titulados de formación profesional, y luego el grupo C, que, bueno, equivalen o son equivalentes o se accede a ellos a través de otras titulaciones, bachillerato, técnico, de grado medio, y graduado en eso, según esa clasificación. Lo relevante para nosotros son los grupos A y B,
por lo que pueda pasar en el desarrollo de esta ley y de los requisitos de acceso a las diferentes especialidades. Lo que a nosotros más nos preocupa, lógicamente, en ese acceso y en esos, mejor dicho, en ese acceso y en esos requisitos de titulación e ingreso a las diferentes especialidades, vamos a hablar ahora del cuerpo de profesores de formación profesional, tanto del que se extingue, el técnico, como de los profesores de enseñanza secundaria, es que, bueno, el grave problema que aquí se genera con la exclusividad o declarar en exclusiva una titulación universitaria para acceder a enseñanzas de formación profesional. Por una parte, eso es un disparate en formación profesional, así lo entendemos nosotros, quienes llevamos una trayectoria larga en formación profesional. Seguramente son gestores o ahora explicaremos en qué coyuntura se produce esta modificación. Y claro, el grave problema que se plantea ahora es que esas especialidades, ¿qué va a pasar con estas especialidades que tienen un marcado carácter práctico y profesional, no académico, en el que las titulaciones o que no existe una titulación universitaria que lo pueda formar, que pueda servir de formación y de soporte para el profesorado que la deba impartir? Os recuerdo esas 10 especialidades, ahí ponemos como ejemplo esas 10 especialidades que ahora mismo tenemos en el sistema, en el que el perfil profesional más adecuado para su impartición es un titulado en formación profesional: cocina, pastelería, estética, fabricación e instalación en carpintería y mueble, mantenimiento de vehículos, mecanizado y mantenimiento de máquinas, patronaje y confección, peluquería, producción en artes gráficas, servicios de restauración y soldadura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que es la pregunta que dejamos al final abierta. ¿Qué perfil o qué va a pasar si se generan nuevas especialidades o nuevos perfiles profesionales con el cambio de la formación profesional, de la revolución de la industria 4.0, etcétera? Se generan nuevas especialidades que tienen este marcado perfil práctico y teórico y técnico y profesional. ¿Qué va a pasar? ¿Qué perfil docente se va a diseñar para estas especialidades? Porque seguramente, a lo mejor, no sé si habrá titulaciones en su momento para poderlo atender.